minutos. Es decir, desde este grupo delantero al grupo de Guardiola, del Asfalto Orguerola, que venían tirando como hemos visto anteriormente, la diferencia era de 10 minutos, perdón, de 3 minutos. Iban bastante de acuerdo queriendo, pues bueno, sentenciar la prueba y que se decidiese entre este grupo delantero. A apenas un minuto venían varios corredores de la Andalucía tirando de Lobato, que se había cortado un poquito en la subida, y la verdad es que de entrar el corredor aquí delante pues podía ser un rival de entidad para Parra en caso de llegar al sprint. No lo conseguirían, había más fuerza adelante que en el grupo del que tiraba Andalucía, un grupo pequeño, y serían finalmente absorbidos. Que hay en la zona de los Calderones, atacaba Héctor González, o cómo no, un clásico del Trofeo Berrita como es Iriarte, corredor que ya ha sido profesional, que tiene éxitos en la pista. Aquí lo vemos rodar con una planta extraordinaria en ese último repecho que hay antes del cementerio de Barqueros. Había conseguido soltar a los compañeros de escapada y enseguida se pone a rodar con una fuerza tremenda, aunque por detrás se hace una criba importante. Se quedan algunos corredores del CIDI, se quedan a Fría del Ayuntamiento de Tarragona. Un ataque de Iriarte en la zona del trasvase, ya había atacado ahí un año o dos antes y como lo vemos rodaba con muchísimas ganas, pero se iba a encontrar con un poco de mala suerte y no es ya que viniesen tirando con fuerza a por él, que es lo lógico, sino que ahora veremos cómo los corredores tenían que girar a izquierdas y se ve como el viento es muy fuerte en contra. Y es un suicidio intentar desde 15 kilómetros a meta llegar en solitario con un fuerte viento en contra, como vemos ahí con el humo que se ve al fondo de las pantallas, al fondo de la pantalla. El viento era muy fuerte en contra y al final el corredor de Lizarte pues se dejará alcanzar y intentará jugar otras bazas. Y ya en la nacional, pues de nuevo, multitud de ataques. El propio Igor Romero no se paraba en ningún momento. Y la batalla era continua. Lo intentan todos los corredores. Hemos visto a Domene, hemos visto a García, hemos visto a Héctor González, a Iriarte, de nuevo a Héctor González con Igor Romero. Estábamos muy cerca de meta y se había hecho la selección de los más fuertes y entre ellos, evidentemente, iba a estar la victoria. Lo intentan a relevos, el Gárate, Romero, Héctor González, pero no se rinden por detrás, ahí los vemos, venían muy cerca. Y prácticamente viendo a Alcantarilla, pues siguen produciendo, ahí lo vemos, se veía el pueblo al fondo, un nuevo corte, donde se metía Antonio García también, pero de nuevo con el empuje de Domene, de Parra, pues se unían, también del corredor de Andalucía, de Cano, que lo hemos visto subir muy bien en las cuestas del Marqués. Y entrábamos ya en el circuito urbano y Domene es el primero que lo intenta. Había muchísima vigilancia, conocían estos últimos kilómetros perfectamente
Parra asumía la responsabilidad de controlar los ataques, porque de llegar al sprint era el favorito, pero se hacía muy difícil. Aquí lo vemos, que como corredor potente y fortísimo, estaba en su terreno y salía por todo. De llegar al sprint, desde luego, era favorito, pero había muy buenos corredores aquí. Este es el momento decisivo de la prueba, el momento definitivo. Igor Romero arranca por la izquierda en esa pequeña redonda y hay un momento de parón. No es que le dé mucho hueco, pero cuando se decide Antonio García, el corredor del Ciudad de Oviedo, pues ya lleva unos segundos de ventaja. Y aquí vemos cómo ya no van evidentemente a relevos, se han desatado las hostilidades, como se suele decir. A Héctor González empieza a faltarle gasolina, luego diría en meta que, bueno, pues que había llegado medio apajarado. Y ahí vemos al corredor de Caja Rural como tiene una ventaja exigua, pero que podía ser suficiente. Lo intenta Domene, pero no consigue irse. Ahí vemos a Francisco López del Cidi, que también lo intenta, puesto que al sprint no era desde luego uno de los más rápidos. En esta curva ya ven de nuevo Alcantarilla al fondo, les queda esta recta y entrar en el pueblo y ya recta de meta. Y ya Igor Romero había abierto la diferencia de 5 a 10 segundos. Parra tiene que salir a por esos cortes que se van formando, donde va Domene. Ya se había quedado cortado Héctor González. Y estábamos prácticamente en meta y era casi imposible que Igor Romero, el corredor de Caja Rural que vemos aquí, perdiese la carrera. Y aquí está celebrando por todo lo alto la victoria en la 21ª edición del Trofeo Berrita. Desde luego la alegría para el corredor guipuzcoano es tremenda, muy luchada, puesto que prácticamente se había escapado de salida. Y Domene consigue burlar la vigilancia de Parra, hace segundo, y Parra tercero, con una clasificación de lujo, en la que detrás de Romero hemos dicho llegaron Domene y Parra, y a continuación Cano, Iriarte, Francisco Javier López, Antonio García, John Gárate, Héctor González, y encabezando a casi 4 minutos el pelotón principal, el rapidísimo Jesús Herrada, que supera a Andrés Vigil. Hay que destacar también la llegada en ese grupo de Iván Hernández y del corredor del Hierro Sagüera, José Miguel Fernández. Y también tuvieron una muy buena actuación Francisco García como primer murciano, o el lorquino del Martínez, también del Hierro Sagüera. Bueno, pues hasta aquí llega la retransmisión del Trofeo Berrita. Deseamos que hayan pasado un buen día de ciclismo.